Muy bien, vamos, si repasamos el manual, ¿no es cierto? Hay una opción que justamente es la opción de actualizar versión, ¿no es cierto? En esta opción me va a permitir cambiar de una versión que tengo actualmente, en este caso la versión 15.0100, a una nueva versión. El MEF le da el código de versión, ¿no? Generalmente es un correlativo la siguiente, o cuando se cambia de año ya es una versión con un número posterior, pero en nuestro curso del año generalmente es 15.0100, si se empieza con la 15, es 15.0100, 15.0102, 15.0200, así sucesivamente, pero mantiene, digamos, el código 15 como inicio de año, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Ya esa codificación la da el MEP, ustedes no se preocupen, simplemente tienen que saber en qué versión está la unidad ejecutora para estar al día. Es importante que ustedes, como unidad ejecutora que usan SIGA, deben estar con la versión actualizada, porque cualquier problema de base de datos, ustedes como unidad ejecutora informan al soporte del MEP y el soporte del MEP le va a pedir, para resolver cualquier caso, que la versión esté actualizada. Ustedes saben que cualquier coordinación de actualización de versión tienen que hacerlo a través de un sectorista, y este sectorista les va a enviar el link de la nueva versión con los procedimientos correspondientes, o se va a acercar a la unidad ejecutora a actualizar, ¿no? Va a depender del sectorista, si lo hace físicamente en la entidad, presencialmente, o le manda el link. Esa es una coordinación entre el informático, coordinador SIGA, o el soporte, ¿no?, en este caso de la entidad, con el sectorista del MEP, el residente del MEP, ¿no? El residente sectorista, al igual que el SIAP, tienen un residente. Muy bien. Acá tienen los pasos ustedes en el manual y vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver lo siguiente, cómo actualizamos la versión. A ver. Ustedes dentro del material que se les ha entregado tienen unas cartillas de actualización en Oracle y SQL, ¿no? Es decir, que la base de datos SIGA puede trabajar bajo Oracle o bajo SQL Server, ¿no? En este caso nuestra base de datos para el ejemplo es SQL Server. Ustedes tienen una cartilla que los invito a repasarla, a revisarla, donde indica los pasos de cómo actualizar la versión. En este caso, la versión que vamos a actualizar es la versión 15.0200, ¿no? Muy bien, están todos los pasos, los requerimientos mínimos del sistema operativo, ¿correcto? Pasos preliminares, por ejemplo, siempre antes de actualizar una versión del SIGA, si el sistema operativo no ha cambiado, debemos verificar que nuestro servidor tenga el Windows 2000 Server SP4 o superior, o el Windows XP, o el SQL Server con Service Pack 5.0, y debe tener instalado las herramientas administrativas del SQL Server, ¿correcto? Antes de inicializar la actualización, se tienen que verificar los siguientes puntos. ¿Cuáles son? Generar un backup de base de datos. Siempre es importantísimo generar un backup de base de datos antes de actualizar la versión. ¿Por qué? Porque de repente hay un problemita en la actualización, entonces con el backup anterior ¿no es cierto? Antes de actualizar la versión, se saca un backup, entonces si hay algún problema y que requiere una reparación que implique un tiempo mayor que el usuario no puede esperar, entonces se restaura el backup anterior y no pasa nada, ¿no? En cambio, ¿qué pasaría si no sacamos el backup? Tendríamos que esperar la solución del MEP, que puede demorar, de acuerdo al problema, de repente hasta días. Entonces es importante sacar un backup para cualquier problema, restaurarlo inmediatamente, ¿no? Obviamente el backup se saca justo en el tiempo en que se va a actualizar la versión. El último backup que contenga toda la data que el usuario ha registrado hasta momentos antes de actualizar la versión. Bien, asegurarse que no existan clientes conectados a la base de datos, es decir, el informático debe sacar a todos los usuarios conectados y descompartir la carpeta de la red para que ningún usuario tenga acceso, ¿no? Porque si dentro de la actualización un usuario se ingresa, podría malograr la actualización. Asegurarse que en el caso para SQL se cuente con la herramienta o SQL.exe. Para ello, en este caso ustedes van a la opción de ejecutar en su panel, en su panel de inicio, ¿no es cierto? Acá, como están viendo en la pantalla, ponen CMD, que es la opción para ingresar a esta ventana
de acá, ¿no es cierto? CMD, e ingresan la herramienta OSQL, ¿no es cierto? En este caso me está diciendo de que debo colocarle un switch -U o -C para poder ver si esta máquina tiene, digamos, instalada la herramienta administrativa, ¿no? Entonces, ¿cómo lo comprobamos? OSQL -U no es, o SQL -E, son parámetros que hay que verificar. En este caso, al colocarle OSQL -C y ponerle Enter, y si no me bota ni un error, quiere decir de que sí tengo la herramienta instalada, entonces no va a tener problemas en la actualización de versión. ¿Correcto? Entonces, entrar a la consola de DOS, entramos a la consola de DOS colocando CMD, acuérdense que para entrar a la consola de DOS hay que colocar CMD, y colocamos OSQL. Si no sale con SQL, colocamos el parámetro -U o -C. Uno de ellos me debe digamos, validar la información que se instalada en la herramienta. En caso de que salga todavía un error de invalidación, entonces ahí hay que coordinar para que se instale esta herramienta administrativa, ¿no? Se instala esta herramienta administrativa propiamente del SQL, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿por qué es importante instalar esta herramienta? Porque cuando carguemos catálogo, acuérdense que algunas versiones se carga el catálogo, es decir, se importa todo el catálogo, vamos a poder verificar que toda la importación de catálogo pase correctamente a la base de datos del catálogo CMS. ¿No es cierto? Acuérdense que en cada actualización se importa el catálogo del MEF y se importa hasta el último código creado hasta la última versión, ¿no? Y las unidades ejecutoras con esa importación de la versión de catálogo tienen el catálogo actualizado, ¿correcto? Tienen el catálogo actualizado. Entonces es importante que tengas esta herramienta para la importación de catálogo, ¿no? Justamente acá está la demostración de que debe estar instalada esa herramienta, ¿no? Antes de iniciar el procedimiento de instalación es necesario que la versión anterior la guarden, la copien en otro archivo, ¿no? Una copia de respaldo, ¿no es cierto? ¿Correcto? Una copia de respaldo del aplicativo, es decir, la versión, el paquete, y luego nosotros vamos a copiar en el disco C, por lo general, les recomiendo que sea en el C, o donde está el motor de base de datos, ¿no? Donde está el motor de base de datos, copiar el instalador de la versión. El MEF te va a enviar el instalador de la versión de esta manera: install, siga, el número de la versión 150200.exe, ¿no? Si fuera la versión 1503 sería 1503.exe, ¿correcto? Es importante que las actualizaciones las hagan en el servidor. Todas las actualizaciones de versión tienen que hacerse en el servidor de base de datos. No puede ser en una máquina cualquiera cliente, sino tiene que ser en el servidor donde está el motor de base de datos del SIGA. ¿Correcto? Se desempaqueta el instalador, ¿correcto? Se desempaqueta el instalador y se comienza a instalar, ¿no? Se instala, ahí están las opciones, se da siguiente, ¿no es cierto? Ahí está el paquete de todos los módulos y automáticamente, por defecto, el sistema me va a crear una carpeta. Ustedes pueden renombrar la carpeta al nombre que ustedes requieran en el disco C. En este caso le podemos poner SIGAMEF 150100 o 0200 en este caso, 150200. Y al ponerle siguiente, automáticamente va a instalar la versión, ¿no? Va a instalar la versión. Va a desempaquetar los archivos de la versión. Es el install, es un instalador. Entonces va a desempaquetar el instalador y lo va a copiar en la ruta que ustedes le den, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Acá van a ver los pasos. Estamos instalando el paquete de instalación de la versión para que una vez instalado el paquete me salga este mensaje, ¿no? Se completó la instalación de la versión del Sistema Integrado de Gestión Administrativa. Si cometí un error, puedo desinstalar, volver a instalar el paquete, el instalador, ¿no es cierto? Por lo general, una nueva versión comprende la actualización de todos los módulos, es decir, cuando se actualiza una versión, todos los módulos se desempaquetan en el instalador y se van actualizando de acuerdo a las opciones que se van a implementar, corregir, ¿no? En cada módulo, ¿no? En este caso, en la cartilla que envía el MEF indica qué módulos se van a actualizar, ¿no?
En este caso indica que va a actualizar todo, prácticamente todos los módulos: logística, patrimonio, PPR, configuración, corrientes y tesorería. Muy bien, y me sale la ventana del SIGA, correcto, la ventana del SIGA, la nueva versión. Y yo voy a entrar con admin, correcto, voy a entrar al módulo administrador, voy a entrar al menú administración, opción actualizar versión, correcto, actualizar versión, y voy a proceder a darle clic en el botón actualizar. Voy a pasar de la versión 15.0100 a la versión 15.0200. Versión 15.0100 a la versión 15.0200. Muy bien. Automáticamente le damos clic en el botón actualizar y automáticamente el sistema empieza la actualización. Cuando se cargue catálogo, es decir, en esta versión no carga catálogo, la 15.0200 no carga catálogo, pero cuando se carga catálogo, el MEF junto al instalador te va a enviar un paquete de archivos de catálogo, ¿no? Con extensión de XT. Entonces, esos archivos de catálogo los van a copiar ustedes en el disco C, en el caso de que fuera catálogo, los copian en el disco local C y van a crear una carpeta. Van a crear una carpeta llamada SIGA-Data. Crean una carpeta llamada SIGA-Data, ¿correcto? Y ahí van a alojar, dentro de esta carpeta van a alojar los archivos de catálogo, ¿correcto? Van a simplemente copiar los archivos de catálogo, ¿correcto? En este caso, como no hay actualización de catálogo, porque la versión no la amerita, simplemente vamos a desempaquetar el instalador y actualizar la versión. Entonces, yo en mi escritorio, dentro de la carpeta install08, ¿no es cierto?, tengo un instalador del SQL, pero vamos a instalar la versión 15.0200, ¿correcto? Vamos a instalar la versión 15.0200. Acá está. Entonces, en el disco C, en el disco local C, yo tengo el install de la versión 15.0200, ¿correcto? Muy bien, entonces, para instalar la versión lo que hago es salgo del sistema, ¿no? Salgo de la versión actual de la 15.0100. Previamente ya el informático debió sacar un backup de la base de datos, que en la próxima clase vamos a ver cómo se saca backup de base de datos. Y vamos a proceder a desinstalar el paquete, ¿correcto? Entonces le damos clic al install, le damos a ejecutar, siguiente, siguiente, y acá renombro el instalador, ¿no? Yo quiero que se llame 15.0200, ¿correcto? El nombre de la versión. Le pongo siguiente, 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 e instalar. Ahí me está instalando, me está desempaquetando todos los instaladores por cada módulo. Se va a crear una carpeta llamada SIGAMEF 15.0200 donde va a contener el ejecutable, ¿no es cierto?, el aplicativo. Ahí va a estar todas las librerías y todos los PBD que contiene el aplicativo y el acceso directo del SIGA. Muy bien, le doy finalizar. Por defecto ya me sale en la pantalla la máscara del SIGA. En este caso yo lo voy a dar a cerrar. Miren, acá está la carpeta. Voy a entrar a la carpeta. La carpeta debe contener las carpetas con los módulos. Módulo de bienes corrientes, módulo de logística, módulo de patrimonio, SIGA PPR, es decir, todas las carpetas de los módulos que se van a módulo configuración, MC, ¿no? Todas las carpetas de los módulos que se van a actualizar. Los DLL, que son las librerías del sistema, y los PBD. Entramos al SIGA. Previamente hacemos un acceso directo al escritorio, enviar al escritorio, el acceso directo. Miren, acá está, ya estamos en el escritorio. Vamos a renombrar la versión 15.0200 y vamos a entrar al admin, ¿correcto? Vamos a entrar al admin, y se acuerdan la clave que cambiamos, era admin 1, ¿no? Vamos a ir al módulo administrador, vamos a ir al menú administración y vamos a ir a la opción actualizar versión, ¿correcto? Vamos a pasar de la versión 15.0100 a la versión 15.0200. Le damos solamente clic en actualizar, ¿correcto? Actualizar. Dice, antes de iniciar el proceso de actualización, debe generar un backup de base de datos. Ok, se supone que ya lo hicimos. Aceptamos. Aceptamos y ahí está actualizando la versión. Muy bien. No cierro la ventana, solito el sistema va a finalizar. Nunca cierro la ventana porque si no queda la actualización incompleta. Solito el sistema dice que va a terminar la actualización
puede demorar, de acuerdo al, digamos, a las tablas que se van a actualizar, puede demorar 1 o 2 minutos, o en este caso ha sido bastante rápido, ¿no? Una vez que yo tenga todos los checks en verde, quiere decir que la versión se ha actualizado correctamente. Si hubiera algún error, saldría en alguna de las opciones, en alguna de las filas, saldría algún error, y ese error hay que exportarlo y mandarlo a soporte del MEF a través del sectorista, ¿no? A través del coordinador SIGA informa al sectorista, el sectorista informa al soporte para corregir el problema, ¿no? Si es muy grave, restauramos el backup para no perder tiempo, y si es un caso que se puede solucionar al instante o unas horas, lo solucionamos. En este caso la actualización ha sido correctamente actualizada. La actualización ha sido exitosamente actualizada. Muy bien, salimos. Vamos a ir a la opción resultado de scripts. ¿Para qué sirve esta opción? Esta opción me permite verificar si todos los scripts que se han corrido en la nueva versión se han sido ejecutados correctamente. Los scripts son procedimientos que permiten corregir, editar, registrar, innovar, digamos, dentro de la versión, lo nuevo de la versión, ¿no? Son procedimientos internos que se corren en la base de datos. Entramos a esta opción y miren, verificamos que todos los scripts se han corrido de manera exitosa, ¿no? Debe salir todo OK. Si sale todo OK en todas las filas, quiere decir que se ha corrido de manera exitosa. La versión ha sido actualizada de manera exitosa. Muy bien, como les digo, si hubiera algún error acá, va a salir en color rojo, donde dice OK va a salir error, va a salir acá un botón en la parte de arriba que dice exportar error, y ese error lo mandan a través del coordinador SIGA o del informático al sectorista para que con soporte SIGA del MEP se pueda solucionar el problema. Muy bien. Salimos, entramos con mi usuario de la nueva versión, ¿no? Yo tenía un usuario anterior JGallo, pero también podemos entrar con el usuario que creamos, ¿no es cierto? Acuérdense que era el 0012 y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien, este es el usuario que hemos creado, entramos al SIGA y entramos al módulo burgués. Y miren, en la parte de abajo ya figura que se ha actualizado correctamente la versión, porque en la máscara figura en la parte de abajo que es la versión 15.0200. La versión 15.0200. Muy bien. Entonces ya culminamos la actualización, luego el informático tendrá que dar nuevamente el acceso, compartir nuevamente la carpeta para que los usuarios ingresen a proseguir con su trabajo en el SIGA, ¿no? ¿Correcto? Verificar siempre, acuérdense que para que el SIGA funcione, debe estar en cada máquina de cada operador SIGA debe tener el código SIGA, ¿no? El código SIGA por lo general se copia siempre en la raíz del disco local C. No se graba en una carpeta, nada, se copia en la raíz directamente del disco local C. El código SIGA es el archivo de conexión a la base de datos. Va a permitir conectar la base de datos, ¿no?, con el aplicativo. Permite la conexión del aplicativo con la base de datos. Correcto. Miren, si yo renombro el código SIGA, vamos a ponerle, por ejemplo, con SIGA 1. Miren, vamos a intentar ingresar, ¿ok? Intentamos ingresar. Vamos a ver qué mensaje me sale. Me sale el siguiente mensaje. Error en SQL 999 DBMS. No tenemos una actualización correcta de la instalación. Es decir, el archivo de conexión no es el correcto, porque acuérdense que le hemos renombrado. El archivo siempre se debe llamar ConexSIGA, ¿no es cierto? Vamos a entrar por acá. Se debe llamar ConexSIGA. Este ConexSIGA, ¿quién lo crea? Lo crea el área de soporte del MEF, ¿correcto? Es el único, cuando se instala el SIGA por primera vez en la unidad ejecutora, el MEF te proporciona el ConexSIGA. Ese ConexSIGA va a ser único para todas las máquinas, solamente un solo ConexSIGA para cada máquina. Es decir, el archivo de conexión es único para todos los operadores logísticos que quieren ingresar al SIGA y para los demás usuarios que quieren ingresar al SIGA. Entonces, como requisito para ingresar al SIGA, el usuario debe tener instalado el ConexSIGA, ¿correcto?, en el disco local C, y debe tener obviamente acceso directo a su máquina del servidor, de la ruta de la red, ¿no es cierto?, acceso directo del SIGA en su máquina, el icono del SIGA en su máquina. No es necesario instalar el SQL Server porque ya el SQL solamente debe ser instalado en el servidor, ¿no? Solamente con el ConexSIGA
y que la máquina tenga punto red de conexión al servidor, ¿no es cierto? Que la máquina tenga punto red y que se conecte al servidor mediante ese punto red, y el acceso directo del SIGA podrán ingresar sin problemas, ¿ok? No se olviden el con el SIGA, el acceso directo y que tengan la conexión de red correspondiente al servidor del SIGA. Eso obviamente es una coordinación del usuario con informática, ¿no? Ustedes como usuarios no ven ese tema, simplemente lo coordinan con informática de la entidad, el área informática de la entidad. Muy bien. Muy bien.